Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Me dicen si se escucha bien y se ve bien la pantalla. Sí, todo bien. Ya, perfecto. Hay un estudiante, por favor, que entró que yo se lo indiqué, que entró con QCOM BTD. Quisiera que me dijera su nombre. Debo ser yo, ingeniero Chávez Valdera. Creo que me acuerdo que me dijo. ¿Cómo te llamas? ¿Tu apellido? Chávez Valdera. Ahorita está con un nombre, si no me equivoco, mi No. pantalla. Chávez Valdera. Sí, Babil Eduardo. sí. Ya, perfecto. Ya, era eso nada más porque no tenía ese nombre. Bueno, vamos entonces a ver la clase de hoy, donde vamos a hablar vamos a ver la unidad 7 y vamos a hablar acerca de la operación y el mantenimiento de las redes de alcantarillado. El objetivo de la presente unidad es poner a disposición de ustedes algunos aspectos relacionados con la operación y el mantenimiento de las redes de alcantarillado. ¿Qué podemos decir como introducción? En primer lugar, que los trabajos de operación y mantenimiento de una red de alcantarillado deben encaminar sus máximos esfuerzos hacia la conservación y la limpieza de esta para evitar su obstrucción y su deterioro prematuro. No olvidemos que dentro de las redes, producto de la descomposición de la materia orgánica, se puede formar un gas, que es el sulfuro de hidrógeno, que puede hasta destruir las instalaciones de alcantarillado. No porque el sistema de saneamiento esté por debajo del terreno, como ocurre en las redes de alcantarillado, debemos descuidar su conservación, ya que si esto ocurriera, las instalaciones pueden sufrir obstrucción, erosión, corrosión, entre otros daños. Aquí hay un elemento importante. Muchas veces, como esta red está por debajo del terreno, no se ve, no es visual, entonces, bueno, nos olvidamos de ella. Y eso es un error grave porque podemos perder una inversión muy grande por olvidarnos de la red. No es como en el caso, por ejemplo, el caso de un edificio o una casa que vemos que se está despintando. Bueno, hay que pintarla, se rompió un vidrio, vamos a reponer el vidrio y así sucesivamente. En este caso, bueno, hay otros mecanismos que vamos a aprender durante la clase de hoy de cómo nosotros podemos hacer la inspección e inclusive el mantenimiento de estas instalaciones. Desde el punto de vista económico, la inversión de capital que implica la construcción de una red de alcantarillado, que muchas veces alcanza cientos de miles de dólares o inclusive millones de dólares, dependiendo del área de cobertura, no justifica con creces desde el punto de vista financiero los gastos de mantenimiento y conservación preventiva durante la etapa de explotación. Les puedo decir que la inversión que uno hace a lo largo de la vida en la red no alcanza ni la tercera parte de la inversión o el gasto que se hace a la hora de implementar la red de alcantarillado. Lo cual, lógicamente, bueno, para semejante inversión y con poco costo de mantenimiento y operación, pues entonces vale la pena hacer esos gastos financieros. Bueno, vamos a ver cuáles son las causas que pueden provocar obstrucciones en las redes de alcantarillado. Estas son las que más comúnmente ocurren, aunque pueden existir otras. Pero bueno, estas son las que más comúnmente ocurren. Las obstrucciones en las redes de alcantarillado se presentan principalmente en las alcantarillas de pequeño diámetro. ¿Por qué? Porque al tener menor diámetro, cualquier objeto que ingrese y se atasque, pues lógicamente puede taponar fácilmente la tubería.
no ocurre tanto así como en el caso de los diámetros más grandes. Las causas que pueden provocar obstrucciones son, en primer lugar, los sedimentos de arena y otros desperdicios que pueden incorporarse con el agua residual y formar un lugar propicio para que se acumule la materia orgánica. Miren, este operario está metido dentro de una cámara y está sacando grava. O sea, muchas veces cuando están las empresas estas que trabajan con el rubro de la construcción, pues bueno, pueden generar hacia el interior, cuando ellos no tienen sus trampas, pueden generar grandes cantidades de arena, gravillas, etcétera, que se constituyen en una obstrucción. Y aquí miren ustedes, fíjense que es una alcantarilla grande, y miren ustedes como la mitad de la alcantarilla prácticamente está obstruida por todo lo que ingresa a su interior. Esto normalmente hace que aquí se empiece a acumular la materia orgánica y lógicamente se descomponga y se genere mayor cantidad de el sulfuro de hidrógeno, que ya ustedes conocen, que es un gas muy dañino. Bueno, la segunda causa de obstrucción son las grasas que son vertidas con desechos calientes a la alcantarilla y que al enfriarse se depositan en capas que pueden obstruir el conducto. Aquí los vemos. Normalmente esto suele ocurrir en aquellos sectores fundamentalmente donde hay muchos restaurantes, etcétera, y que no tienen sus propias trampas de grasa en su interior, pues esas grasas van hacia el alcantarillado y miren ustedes todo lo que puede ocasionar. Se pueden incrustar e inclusive obstruir, como está totalmente la tubería. Esa es otra de las razones por las cuales se pueden obstruir las alcantarillas. La tercera razón, y que es muy típica y muy común, son las raíces de los árboles, que generalmente, como se puede ver aquí, penetran por las uniones de las tuberías, por muy mínima que sea el orificio, ellos ingresan de manera muy delgada y después empiezan a desarrollarse, lógicamente, porque adentro tienen un medio propicio para vivir. Tienen humedad y un agua rica en nitrógeno, fósforo, etcétera, que eso es fundamental para una planta. Ellas llegan a engrosar en algunos casos tanto que pueden romper la tubería, sobre todo en alcantarillas de pequeño diámetro. Miren ustedes acá la cantidad de raíces metidas dentro de una tubería real. ¿Está claro? Por eso es que yo les decía, cuando hablamos de los materiales de las tuberías, que cuando se iba a pasar por zonas que están constituidas por muchos árboles, se prefiere normalmente pasar con el fierro fundido porque en la unión se rellena con plomo y entonces es más hermética todavía. En cuarto lugar, el otro tipo de obstrucción puede ser el desarrollo de hongos en el interior de las alcantarillas, que puede causar graves trastornos, sobre todo formar, como se ve aquí, una red de filamentos que pueden detener los objetos flotantes y se constituyen en una especie de represa a través del conducto. No nos olvidemos nunca que en el interior de la alcantarilla están dadas todas las condiciones para que se produzcan los hongos. ¿Cuáles son? Humedad y oscuridad. Entonces ellos se van desarrollando y forman una red filamentosa que puede obstruir también el paso de los sólidos en las alcantarillas. Quinto, la colocación de tapas de registro que no garanticen la hermeticidad de estos registros, lo que podría ocasionar que a través de ella penetren restos de materiales de construcción, palos, bolsas, pomo, como podemos ver aquí, y lo cual obviamente eso al pasar al interior de los conductos pueden atravesarse y crear fuentes de obstrucción en las redes de alcantarillado. Por eso es que
se le colocan un marco y una tapa que son difíciles de poder sacar para que ninguna persona lo pueda sacar y dejarlo al descubierto. Bueno, vamos a ver por qué se inspeccionan las redes. Bueno, las redes de alcantarillado se inspeccionan en primer lugar para comprobar si hay obstrucción. O sea, nosotros, como vamos a ver, introducimos equipamientos en el interior para poder observar si hay o no obstrucción y en caso de haberla, lógicamente, desobstruirla. En segundo lugar, para observar el funcionamiento de los mecanismos y su estado de servicio. O sea, si existen compuertas, si existen válvulas, etcétera. En el caso de las estaciones elevadoras, para observar los equipos de bombeo, etcétera. O sea, observar todo el funcionamiento de los mecanismos y ver su estado de servicio. En tercer lugar, examinar las condiciones en que se encuentran las estructuras. Vamos a ver en unos videos acá muy bonitos que les va a gustar mucho esos videos y son muy didácticos. Lo que yo les decía, el sulfuro de hidrógeno puede llegar a carcomer la estructura hasta que le puede abrir un orificio. Y bueno, eso ya que el agua salga hacia el exterior y bueno, produzca asentamientos, etcétera, y inclusive destrucción de pavimento con pérdidas de vidas humanas, también con los carros que pasan y caen en esos orificios. Entonces es necesario ingresar con este equipamiento para observar el interior de la tubería y ver las condiciones en que está. En cuarto lugar, para medir las aguas negras. ¿Por qué es importante aforar el caudal de aguas negras? Porque es la única manera que nosotros podemos identificar qué cosa, las conexiones clandestinas. Por ejemplo, si en un aforador ubicado en una posición X, yo todos los días mido 5 litros, pues de buena primera me empieza a medir 6, 7, 8 litros, entonces eso significa que que me han hecho conexiones clandestinas. Y eso, la única manera de poderlo verificar es mediante la medición del caudal de aguas negras. El aforador por excelencia que se utiliza en las redes de alcantarillado es el aforador parche. ¿Está bien? Como quinto, las redes se inspeccionan para identificar las posibles instalaciones clandestinas, entre otras. Otra forma que yo tengo de saber las conexiones clandestinas es mediante el equipamiento que vamos a aprender acá. Vamos a ver que se puede introducir dentro de las tuberías y el operario va cuantificando cuántas acometidas hay en ese lugar para chequear que sean la misma cantidad de acometidas que ellos tienen en registro en la empresa que preste el servicio. La tensión periódica de las alcantarillas, cuyo tamaño es demasiado pequeña, deberá ser un aspecto importante en la inspección de la red. O sea, a donde nosotros debemos centrar los esfuerzos para hacer la inspección de la red es justo en las alcantarillas más pequeñas, porque son las más propensas a las obstrucciones, son las más propensas a los daños del sulfuro de hidrógeno y bueno, como tal a su destrucción. En alcantarillas donde no se puede ingresar, la inspección se puede realizar a través de observaciones de cámaras contiguas, cámaras de inspección contiguas. O sea, supongamos que yo quiero a simple vista identificar si en un tramo de alcantarilla tengo algún problema de obstrucción. Bueno, lo que se hace es que se abre la cámara de ingreso, se quita, retira la tapa de la cámara de ingreso al tramo y se va a la cámara de ingreso final del tramo y se retira. El operario, ¿qué hace? Una manera de verificar es que hay obstrucción, es observar si el curso de agua es normal, o sea, si la circulación del agua es normal en ambas cámaras, eso quiere decir que el tramo está funcionando bien. Ahora, cuando la circulación del agua no es normal, más adelante vamos a ver cómo este operario, puede darse cuenta de que existe
algún problema en el tramo que está verificando. Si se sospechara que hay obstrucción y no es visible, se podrán utilizar dos métodos para identificar o cerciorarse de que existe obstrucción. Un primer método, que es el más moderno que existe hoy en día, que es el uso de cámaras de video, cámaras fotográficas o de drones. Hay estos pequeños robots que le llaman, estos pequeños robots, como vemos acá, fíjense que hay de diferentes tamaños, desde muy pequeñito hasta muy grande. Entonces uno tiene, lógicamente, en los diámetros pequeños de 6 pulgadas, utilizaremos el robot más pequeño. En los diámetros más grandes, utilizaremos un robot más grande, como vemos este que está aquí. Estos robots se conectan unos cables, que es esto que vemos aquí, y donde hay una pantalla, un display. Entonces, estos cables se conectan, tienen una conexión con el robot, de manera tal que el operario lo pueda manipular desde el display, que es prácticamente, no sé si ustedes, bueno, han visto los carros teledirigidos, o sea, que son dirigidos con un comando en mano. Aquí el operario tiene un comando y cada uno de estos robots tiene una cámara y tiene una luz LED potente. Como vemos aquí, fíjense, delante del robot, la iluminación que tiene la tubería. Entonces, él le va dando aquí que avance lentamente y donde él detecta que hay algún problema, para, y entonces ahí inspecciona con el robot bien todo el perímetro del interior de la tubería. ¿Está claro? También ya en las grandes alcantarillas suele usarse los drones hoy en día, que lógicamente estos drones tienen cámaras para tomar videos, fotos, etcétera, en el lugar. Cuando este robot va avanzando, aquí le va contabilizando los metros de longitud. Entonces, por ejemplo, cuando él detecta una falla, vamos a suponer una falla, un hueco o una destrucción de la tubería, un deterioro, entonces aquí él anota, vamos a suponer a los 70 metros encontró que hay deterioro y anota los 70 metros, porque ya ahí entonces que van a hacer el mantenimiento específico de esa tubería. Si el daño es total, pues se hace la reparación total. Hoy vamos a ver los dos métodos a través de video de cómo se hace una reparación puntual dentro de una tubería, en un sector, y vamos a ver cómo se hace la reparación total de el conducto. ¿Está bien? Esa es una primera forma, es la más moderna, la más sofisticada y que se practica hoy en día. Saguapat tiene esta tecnología, tiene los robots, tiene todo esto, y bueno, ya lo vamos a ver aquí, que vienen instalados, vienen dentro de una furgoneta, y entonces el operario la maneja desde adentro. Bueno, vamos a ver el otro método, perdón, se pasó. Vamos a ver el otro método. Bueno, vamos a ver este método, que es del uso de cámaras y robots. Vamos a verlo ahora en un video. Disfrútenlo.
Lo primero que te da el punto exacto donde está la avería. Te evita romper con mucho tramo de tubería y te lo queda localizado en una parte en concreto. Habría que coger más o menos, delimitar más o menos la zona de actuación y abrir 10 o 20 o 30 metros de tubería hasta encontrar el problema. Bueno, ahí vieron cómo introduce el robot y él lo que decía que te permite detectar el punto exacto donde está la rotura. Ahora bien, vamos a ver la otra forma en que se pueden inspeccionar las tuberías, que es mediante la colocación de una linterna con luz potente en la cámara ubicada aguas arriba del tramo que se quiere inspeccionar y se coloca en la cámara aguas abajo del tramo un espejo. Aquí vemos un farol, un foco, una linterna que tiene una luz potente. Entonces, si no hay obstrucción en este tramo de tubería, en este espejo se va a ver reflejado el diámetro de la tubería. Si hay una obstrucción parcial, entonces solo se va a ver reflejado una porción del diámetro de la tubería. ¿Por qué? Porque la otra que está obstruida no deja el paso de la luz. ¿Está claro? Esta es la más simple de todas. Y bueno, se utiliza mucho para cuando uno sospecha que hay obstrucción, pues bueno, cerciorarse con con este tipo de tecnología que es mucho más simple y entonces ya decirle al camión que tiene que venir y desobstruir el tramo. ¿Está claro? Acá, lamentablemente, esto no se aplica porque ya acá cuando llaman el camión es porque está rebasando el agua por encima por la tapa de la alcantarilla y es que se hace la inspección. Porque esta inspección se debería realizar normalmente, mensualmente, con un cronograma por todo el tramo de tubería. ¿Está bien? Entre los agentes que permiten asegurar la obstrucción en las alcantarillas, esto es lo que le decía, lo que un operario al observar las cámaras contiguas les puede dar idea de que existe una obstrucción en ese tramo de alcantarilla. ¿Y qué cosa es lo que le permite a él darse cuenta? Bueno, en primer lugar, que al observar una cámara verifique que el escurrimiento está retrocediendo. O sea, en vez de avanzar libremente, empieza a retroceder el escurrimiento. En segundo lugar, cuando las aguas negras se mueven con lentitud, entonces empieza a hacerse una espuma. O sea, la presencia de la lentitud y la espuma en el agua también es un indicador de que hay obstrucción en ese tramo. La pérdida de velocidad en las aguas negras y la aparición de alguna putrefacción. Claro, ya cuando nosotros nos estamos inspeccionando y la obstrucción lleva un tiempo, ya empiezan a aparecer estos aspectos de la aparición de alguna putrefacción con un mal olor muy fuerte. Cuarto, la acumulación de lodo sobre el fondo inclinado de un registro o cámara de inspección. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de las cámaras de inspección, dijimos que en su interior se hacía una media caña y que el fondo tenía una inclinación hacia la media caña con un talud 1:5, 1 en la vertical por 5 en la horizontal. Bueno, en ese fondo, cuando hay lodo, si el agua no hubiese rebalsado, no tiene por qué rebalsar la media caña. ¿Cuándo rebalsaría la media caña? Cuando hay una obstrucción, crea una sobrelevación del nivel y rebalsa la media caña. Cuando vuelve otra vez el agua a incorporarse, deja parte del lodo. Eso es un indicador de que hay obstrucción también en el tramo aguas abajo de esa cámara. Y las señales de que el líquido ha subido en las paredes indican una eventual inundación debido a una obstrucción. Este es un líquido gris, de color gris pardo. Cuando hay obstrucción y sube, él deja una marca en la pared evidente de que ahí ha subido.
¿Cuándo ocurre eso? Normalmente en los horarios no pico se nota que sube el nivel. Puede ser que en el horario pico, cuando venga el caudal, pueda lavar total o parcialmente. En caso de que haya subido, hay que hacer una limpieza porque probablemente esté obstruido parcialmente el conducto. ¿Está bien? En el caso de las alcantarillas de gran tamaño, la inspección se la puede hacer o navegándola con un bote o sencillamente caminando a través de la pasarela. Como podemos ver acá, fíjense, el alcantarillado y aquí estas son unas pasarelas. Evidentemente esto es subiendo hacia una cámara de inspección. Allá arriba está la tapa, pareciera que fuera una cámara pequeña, pero es una escalera de acceso al interior de la alcantarilla. Y aquí lo vemos también igual. Puede caminar por esta pasarela y lógicamente ir inspeccionando todo. El estado interior, de las paredes, de los muros, del techo, etc. ¿Está claro? Ahora, y esa inspección está encaminada en primer lugar a la limpieza de la superficie en caso de que lo requiriera, al examen de las paredes para ver si hay ladrillos o desprendido o algún desperfecto en el hormigón. Por ejemplo, aquí se ve, ¿no ve? Se ve que está comenzando a dañarse el hormigón en esta zona que está aquí. A la verificación de juntas abiertas, ¿está claro? Grietas, erosiones en las soleras, entre otros. O sea, a ver si hay alguna grieta, alguna junta abierta, alguna erosión, etc. Otro aspecto que es importante inspeccionar es en la época de lluvia, la presencia de aguas pluviales, sobre todo en alcantarillas que no hayan sido concebidos para la evacuación de drenaje pluvial. Eso lo vemos aquí mucho en Santa Cruz, seguro ustedes lo han visto, de que empiezan a salir cuando llueve unos chorros, inclusive puede, como en este caso, aquí está levantada parcial, pero la puede levantar la supresión totalmente la tapa. ¿Por qué esto es importante inspeccionarlo en época de lluvia? Porque es el único momento en que nosotros podemos saber si la gente nos está conectando el desagüe pluvial al alcantarillado. ¿Qué perjuicio puede traer eso? Les explico. Las tuberías que se utilizan para la red de alcantarillado, las tuberías de desagüe sanitario, ellas tienen unas uniones que, como ya yo le expliqué, tienen un anillo de goma y que se mete en una cajuela en la bocina, que es la parte más ancha de la tubería, y se introduce el espía. Bueno, ellas son capaces de soportar única y exclusivamente presiones hasta 5 metros de columna de agua. Entonces, si usted somete esas uniones a presiones mayores a los 5 metros, pueden zafarse las uniones. Y eso puede provocar, lógicamente, la fuga del agua residual, contaminación del terreno, asentamiento del terreno y hundimiento del pavimento, como ha ocurrido aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, en el ingreso del puente, del túnel que se llamaba Percy Fernández, que es el de Trompillo. Ahí, antes de ingresar, una vagoneta cayó, se hundió el pavimento con el peso de la vagoneta y cayó. Afortunadamente no se mató nadie. Otro hundimiento que hubo también aquí en Santa Cruz fue ahí frente a la caja petrolera, entrando hacia el casco viejo. Ahí también en una esquina se hundió y cayó una movilidad a un hueco. ¿Está claro? Y eso es por eso, porque puede ser que haya sido perforada por el sulfuro de hidrógeno o porque se haya zafado por un exceso de presión en época de lluvia, porque le meten agua pluvial a una red que no está concebida para eso. Entonces, vamos a ver a qué se encamina el mantenimiento de la red. Bueno, el mantenimiento de una red de alcantarillado debe estar encaminado, en primer lugar, a la limpieza de aquellas alcantarillas donde se hayan detectado obstrucción. Aquí vemos el mismo camión, este camión que
que tiene, bueno, se le coloca, este tiene doble función. Este es de los que tienen doble función, que tienen una parte que es para almacenar el agua con el que van a introducir dentro de las mangueras, y otra parte que es esta que está aquí, que es donde va a succionar lo que se vaya desobstruyendo en el tramo. Fíjense ustedes, si ustedes ven acá, este carrete y esta manguerita negra está yendo, se los aseguro, a la otra cámara que está aguas arriba de este tramo. Y aguas abajo, este operario está colocando el tubo que succiona lo que se desprenda durante la limpieza a presión de dicho tramo. Bueno, en segundo lugar, a la vigilancia constante de la red para evitar conexiones indebidas o las conexiones clandestinas, la presencia de registros tapados, el vertimiento de sustancias corrosivas o explosivas, los líquidos inflamables o gases a altas temperaturas. Por eso es que normalmente se hace un recorrido y se fija un cronograma donde lo correcto es que los operarios vayan inspeccionando durante todo el mes toda la red. ¿Está claro? Hay que destaparla, ver que no existan las conexiones indebidas, ver que no existan registros que estén tapados, o sea, que no se viertan sustancias explosivas o corrosivas. Eso hay que hacerlo mensualmente. En tercer lugar, para evitar las explosiones en las alcantarillas por la presencia de gasolina, nafta, gas, entre otros, los cuales pueden llegar desde los garajes y establecimientos de limpiezas de automóvil. Esto es importantísimo. La gente se juega y eso es una responsabilidad de las empresas que prestan estos servicios. Hacer esa inspección, porque se ha dado ya el caso, por ejemplo, en México. Yo tengo una foto, se las voy a mostrar, de explosiones en redes de alcantarillado. Es impresionante las explosiones en las redes de alcantarillado. Entonces, si usted no está inspeccionando constantemente y no sabe qué es lo que está circulando por el interior, porque es muy fácil detectar gasolina, nafta o diésel, etcétera. ¿Por qué? Porque le dan al agua un color tornasolado, o sea, entre rosado, azul, y usted se da cuenta que está por ahí circulando un líquido inflamable. Si a eso le unimos la presencia del sulfuro de hidrógeno, imagínense ustedes que se produjera un incendio producto del sulfuro de hidrógeno con gasolina o nafta o gas en su interior, pues eso sería desastroso. En cuarto lugar, se inspeccionan para regular el gasto de circulación en las alcantarillas, ya que un aumento del caudal por encima del permitido atenta contra la prolongación de la vida útil de las alcantarillas. Por lo que le dije, ¿no? Porque se pueden zafar las uniones, porque tiene que haber una relación Y sobre D que cumpla con lo establecido, etc. Bueno, se inspeccionan también para reparar. Entonces, una vez que hemos identificado estructuras dañadas, pues nosotros entonces debemos hacer la reparación de estas estructuras que estén dañadas. Aquí podemos ver un camión de cómo reparan. Esto que ven acá, se prepara una resina epóxica, y esa resina epóxica se pringa esta tubería, que como podemos ver es parecida a la que tienen los bomberos porque es chata, y entonces ahí se pringa con la resina, una resina epóxica. Después se introduce ese tubo en el tramo que se quiere reparar, con un compresor se infla y después se le inyecta vapor o aire caliente. Y entonces al inflar y tener ese vapor, cuando hace contacto este tubo con el diámetro interno de la tubería, pues deja incrustada, como se ve aquí, la resina, y miren ustedes cómo queda la tubería, prácticamente nueva. Vamos a ver un video ahora de que lo que les decía, de una reparación de un sector específico y la reparación de un tramo completo con este tipo de tecnología.
Vamos a ver, disfruten los videos. Por favor, el que tiene el micrófono encendido. Que deberían estar Entonces ahí pudimos ver un ejemplo de una reparación puntual. Ahora vamos a ver una reparación total de la tubería. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la reparación total. El agua del planeta es un bien colectivo, patrimonio de la humanidad, y como tal debe manejarse en forma cuidadosa y responsable a perpetuidad. Vivimos en un mundo interconectado y a la vez menos diverso por la acelerada pérdida de recursos naturales. En Colombia se pierde alrededor del 40% de agua tratada, en transporte y operación del sistema, a causa de problemas en sus redes y otros elementos. A través de los años, la tubería comienza a desgastarse. Se producen fugas, roturas. El suelo se erosiona hasta colapsar. Solucionarlo de la forma tradicional genera riesgo a la comunidad, caos vehicular, impacto ambiental, social y económico, por las implicaciones que lleva la apertura de zanja. Pavco trae la mejor solución: rehabilitación de tuberías sin apertura de zanja, con tecnología europea, sin impacto a la vida cotidiana, economía de tiempo y dinero. Inspección. Limpieza. Instalación. Se impregna la línea textil adecuada a la solución con resina epóxica. Esta resina no contamina el medio ambiente. Se recoge la línea impregnada dentro del equipo de instalación. Con aire comprimido se inicia el proceso de reversión e instalación de la línea en la tubería existente. Se inserta la membrana textil en la tubería huésped. Se inyecta aire comprimido que adhiere la membrana textil a la pared de la tubería huésped. El curado de la resina se realiza con vapor de agua y la membrana junto con la resina adquieren la rigidez necesaria para la solución requerida.
Para el caso de alcantarillado no es necesario hacer reconexiones porque la instalación es hecha a través de los manholes. Una vez curada la resina con vapor de agua, se hacen las conexiones domiciliarias con el robot cortador y se abre la línea de servicio. Para el caso de acueducto el proceso es el mismo, utilizando las materias primas apropiadas para sistemas presurizados. PAPCO le responde. Bueno, ahí vieron los dos tipos de reparaciones que se hacen. La reparación puntual, por eso es que es importante en la reparación puntual poder definir a qué distancia está el daño. Y vieron el segundo video, que es cuando se hace una reparación total. Eso se hace también para las redes. ¿Qué pasa? Que antiguamente para hacer una reparación de una tubería había que cambiar la tubería. Y como comienza el video diciendo, ahí había que hacer excavaciones en la zanja, retirar la tubería, tener todo eso lleno de tierra, problemas con el tráfico vehicular, los vecinos se veían con dificultad para poder caminar y entrar con sus vehículos. Entonces, bueno, apareció esta tecnología, que es una tecnología europea. Fundamentalmente los españoles son los que han incursionado mucho en eso. Y bueno, PAPCO, que es una empresa colombiana que yo les he hecho mención ya, la trajo a Colombia y bueno, la aplica en todo lo que es Latinoamérica. ¿Está bien? Entonces, bueno, esas son las tecnologías de cómo hoy en día, tanto a las redes de agua potable como alcantarillado, se reparan las tuberías sin necesidad de picar y tener que hacer el destrozo total para poder cambiar un tramo de tubería. Bueno, eso es lo que teníamos previsto para el día de hoy. Comentarle que ya califiqué. Terminé hoy de calificar, no me dio tiempo a pasar las notas. Tengo ya identificado los problemas que tuvimos. En el primer grupo había habido una persona de más que no aparecía en pantalla, y en el grupo 2, en la variante 2, yo ahí le dije a la persona que no aparecía en la pantalla que por favor que me dijera para que se saliera y entrara en otro grupo. Y esta persona no entró. Entonces, bueno, van a tener que asumir sus responsabilidades. Ya los tengo identificados a esas personas. Y bueno, cuando ya yo le dé las notas, hablaré con ellos, que en definitiva va a ser expulsión del semestre. ¿Está bien? Entonces, no les voy a dar las notas hoy.